Y otra palabrita con esa letra que es muy conocida es œuf, que es huevo. Œuf. Œuf. Como es en inglés, parecido. Œuf. Y que en italiano es uovo. Esa O es uo en italiano. En catalán uo, huevo en español y ovo en portugués. Hay distintas en francés esa E puede ser uo, puede ser ue o puede ser o. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio juntos con nuestra amiga Marcela. Hoy día vamos a ver, Marcela, hablábamos detrás de cámaras, que vamos a ver la acentuación, el acento, donde hay más potencia de voz en cada palabra, y en cada idioma hay pues algunas variaciones, incluso acentos que nunca en mi vida había escuchado hablar y ahora nos vas a enseñar. Bienvenidos a todos, y también te sugiero que escuches este episodio en el podcast Pasión por los Idiomas, que lo vas a encontrar en Spotify. Bienvenida, Marcela, nuevamente. Hola, gracias, Alex. Sí, el tema de hoy, acentos, y podríamos comenzar por cuál es la diferencia entre tilde y acento. El acento es el sonido, en realidad la fuerza, ¿sí?, que se puede indicar en algunos idiomas mediante un signo gráfico que es la tilde, que es esa rayita que es para derecha, izquierda, derecha, bueno, y hay unos cuantos. El francés es el que más acentos tiene de todas las lenguas latinas, y es el gran problema cuando se comienza a estudiar francés, que dicen los acentos, porque hay palabras que tienen hasta 5 acentos. No, creo que no hay más de 5. Pero bueno, ya tener 5 acentos en español, por ejemplo, tenemos un acento y hay problemas para ubicarlo, pero la función es distinta. Por ejemplo, en español, la función de la tilde, lo que es el signo gráfico, marca dónde cae la fuerza de la voz, ¿no? Claro. La sílaba, que es la sílaba, lo que se llama sílaba tónica. En vez del francés, no. El francés es una lengua, creo que también es el turco y hay otras lenguas, que se llama acento fijo, porque siempre cae en la última sílaba. Hasta ahí yo ya había llegado en el colegio, ¿no? La sílaba tónica. Siempre es la última sílaba. Por eso el acento o la tilde en francés, pero ya no hablamos, en francés hablamos de acento, porque hablamos de acento agudo, circunflejo, grave. Puede caer en cualquier, no es que uno lo pone al azar, hay reglas, ¿no? Pero puede caer en cualquier sílaba, pero no marca que la sílaba sea tónica, porque eso ya es por regla. La sílaba tónica del francés siempre va en la última sílaba, por eso se llama una lengua a acento fijo. Y creo, yo no sé turco, no llegué hasta ahí, que el turco también es una lengua a acento fijo, que siempre va a caer, la entonación es una cuestión de entonación, cosa que en nuestras lenguas, bueno, el español no lo tiene. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito, bueno, de los acentos, como por ejemplo el acento en francés. Muchas veces la misma palabra en las otras lenguas no llevan acento. Por ejemplo, la palabra, yo acá tengo génération, que es generación. El francés tiene las dos E son acentuadas, génération. Pero bueno, para nuestro oído no nos importa porque cae en la última sílaba. Pero por ejemplo, en portugués, en español, en catalán, en italiano, no lleva acento esa generación, porque el acento en nuestro idioma lo tiene en la última sílaba. Sí. Lo interesante es que, bueno, el francés, yo siempre voy a tomar como punto de referencia el francés porque es la lengua que más complica las cosas, ¿no? O que más nos complica. Y si queremos aproximarnos al francés o por otra lengua, es bueno saber
cómo podemos reemplazar esos acentos o si ignorarlos un poquito y tener otros elementos. Total, acá hablamos de comprensión, no estamos diciendo que hay que ignorarlos o que hay que ponerlos o no hay que ponerlos, no, es otra cosa. Bueno, y hay en francés tenemos 3 tipos de acento, no sé si te acordás algo de la escuela, Alex. Tenemos el acento agudo, que es el que va de derecha a izquierda, de arriba a abajo, en diagonal, siempre es igual. No hay que inventar nada, siempre es igual. Es el mismo acento que tenemos en español. Ese es el acento, y en catalán también. Es el acento de arriba a abajo, de derecha a izquierda. El grave es al revés. De izquierda a derecha, de arriba a abajo siempre. Y es el mismo que compartimos con el italiano. El italiano, el único acento o la única tilde escrita es el grave. En los diccionarios a veces aparece un agudo, pero nada más para indicarnos cómo pronunciar. Pero lo que se escribe es un acento grave, que es al revés del nuestro, que existe también en francés. En francés el acento lo que te hace es avisarte cómo pronunciar esa letra. En el caso de la E, una E con un acento agudo se pronuncia E, con un acento grave se pronuncia E, con un acento circunflejo E. Así que hay 3 o 4 tipos de pronunciación. Y todas las demás vocales también, algunas no tienen todos los acentos. La E tiene, por ejemplo, los 3 acentos, agudo, grave y circunflejo, el techito, el famoso techito, pero las otras no tienen. Por ejemplo, el acento grave puede ser A, E o U, no puede haber una I con un acento grave. Bueno, esto un poquito para hablar así en general. Vamos a hablar un poquitito, que esto es muy interesante, yo lo hago mucho con mis alumnos de francés, y encuentran bastante bien la palabra en español. El acento circunflejo en francés representa una S. Okay. Una S que ha caído en la evolución de la lengua. Así que si yo digo, por ejemplo, tempête, y esa segunda E, tempête, con el acento circunflejo, si uno lo lee y quita ese acento circunflejo y pone una S, llega prácticamente a la palabra tempeste. Tempeste. Tenemos la palabra en italiano prácticamente, que es tempesta. Si pensamos que la E final muchas veces va a ser A final, tempête va a ser tempesta. Y ahí llegamos a la palabra en italiano, en catalán también, que es igual que en italiano. Y tempestad, que esa D igual no se pronuncia demasiado, en español. Y tempestade en portugués, que tampoco esa E final no se pronuncia. Ese es uno de los acentos como más representativos y que ayudan mucho al estudiante cuando se acerca a un texto en francés. Cuando aparece un acento circunflejo, si lo cambiamos por una S, en el 80% de los casos podemos llegar a la palabra en español o en alguna de las otras lenguas. Siempre hablamos con referencia al español porque es nuestra lengua. Ahora, este acento circunflejo es muy parecido a la ñ, pero no es no. ñ, no es. No, porque es derecho. Ok. Es un ángulo perfecto. Es un ángulo, sí. Es derecho. No es el que es parecido a la ñ, que le dicen virgulilla, que es como una ondita, ¿sí? Es, que lo vimos creo que en el episodio anterior, el que marca la vocal nasal del portugués. Okay. La A con esa ondita, que es como una ondita así, es
An. On. Circunflexo. Yo primera vez en mi vida que lo escucho. Circunflexo. Quiere decir que cuando viste francés, nada. O le decían el techito, para, viste, que yo, cuando estabas en la escuela tenían el acento con la forma del techito, porque parece un techito, pero es un ángulo perfecto, no es redondo, porque el redondo, así, como si fuera una U, en ninguna de las lenguas latinas existe eso. Hay otras lenguas, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando vivía en Italia, que en la escuela primaria, cuando aprenden a escribir los chicos y a poner los acentos que se ponen en italiano, que siempre son graves, les enseñaban a poner los acentos así, con esta formita, como si fuera una U. Y yo me estaba horrorizada, porque decía, pero si después los chicos empiezan a estudiar otras lenguas, y hay lenguas, las lenguas del este, que tienen otro tipo de signos, y bueno, y le pregunté a la maestra de mi hija, me acuerdo, le pregunté, dije, perdón, yo quisiera saber porque esto, yo estudié italiano muchos años, y nunca, a mí me enseñaron que el italiano tiene un solo acento, grave, y lo aprendí, y lo sé, y estoy segura. Y la maestra me respondió algo muy curioso. Me dijo que tenía razón, pero que no sabía por qué lo enseñaban así. Ahí me sorprendió más todavía. Es porque, más ¿cómo se dice? Cuando te acostumbras a algo, ¿no? La repetición. por costumbre, porque ella me dijo, es la primera vez que alguien me plantea. Es la primera vez que alguien me plantea esto, pero que tiene una lógica total, claro. Porque yo digo, después como en los libros, los chicos leen y en los libros no tienen el acento así en italiano, tienen un acento derecho, que es el acento grave, pero bueno, esas cosas que no sé si estudian otras lenguas, yo le pedí por favor que le permitiera a mi hija poner el acento como se debe poner, para no confundirla. Sí, pues, claro. Bueno, y otra cosita que interesante de los acentos, que muchas veces nos ayudan para distinguir dos significados, porque a veces, por ejemplo, si decimos vino en español, puede ser el vino, que nos tomamos un vino, o que vino Juan con el vino también. Esos juegos de palabras también se pueden hacer un montón. Y en ese caso no tiene acento, pero en el caso, por ejemplo, de papa o papá, o hay algunas palabras que justamente el acento te indica, más allá del contexto de la oración y dónde está posicionado, si es, por ejemplo, un pronombre personal o un artículo. El caso de él, ¿no? En español. Él, sin acento, artículo, él, pronombre con acento, pero también cuando uno ya empieza a manejar la lengua, incluso los estudiantes extranjeros ya se dan cuenta que si hay un verbo al lado no puede ser si hay un verbo al lado es un pronombre seguramente, no va a ser un artículo. Si hay un objeto, bueno, depende de dónde está la palabra dentro de la oración, pero bueno, para ayudarlos uno les dice, por ejemplo, si es sin acento es un artículo, si es con acento es un pronombre, pero así pasa en muchas lenguas. Yo acá traje, por ejemplo, bueno, el tema de las conjunciones. En italiano, con acento grave es verbo, sin acento es la conjunción, lo que para nosotros sería I, la Y o la E, si la palabra empieza con E. O, por ejemplo, a ver qué otra cosa, el artículo en español, el, más, por ejemplo, más de la conjunción y más del adverbio. En portugués pasa lo mismo, con acento es verbo y sin acento es conjunción. El nos también, el nos en portugués con acento es pronombre, un sujeto, y sin acento es complemento.
Por ejemplo, nos dieron, ese no lleva acento. Y si es acompañado de un verbo, lleva acento. Y tenemos otros dos casos un poquito curiosos para hoy, que es una letra que en catalán sería una L, un guioncito y una L. Dos L's separadas por un guioncito, ¿no? Okay. Y para todas las otras lenguas es una L. Por ejemplo, instalación en catalán es instalación, porque no tienen N final ellos, y es L-L. Parece como, nos cuesta un poco cuando vemos un texto tener esta grafía, porque parece que cortaron la palabra, como cuando uno corta la palabra, por ejemplo en italiano, que las dobles no se separan, y una pone una en un renglón y otra en otra. Bueno, en catalán separan esta L nuestra, que no es una L, sino es una L, un guión y una L, que en español es una L. Por ejemplo, instalación, en italiano es installazione, en francés instalación, siempre con L o con L, pero en catalán tienen esa particularidad que se separa. Ya algún día vamos a traer un catalán, ¿no? Que hable un poquito, todo un episodio que hable del catalán, porque yo no me meto, que no se me ofendan los catalanes, yo no sé catalán, pero bueno, hay algunas cosas porque del idioma que son muy interesantes, como hablamos en el primer episodio, que a veces toman de un lado o de otro, o se inclinan a un lado o hacia el otro. Y lo último de hoy es una letra que tiene el francés, que es muy particular, que es una O, es una E, que es una O, y pegadita, una E. O y E. No es una O y una S, es E. Y por ejemplo, la palabra huevos tiene esa letrita que es OE, UEF. Y se dice EF. No te creo. Pero que a veces se puede llegar a pronunciar más como fetus, como fetus. Pero es difícil, es un poquito difícil de pronunciarla porque no la tenemos. Y en las otras lenguas esa letra pasa o se desarrolló como una O. Por ejemplo, œuvre, que es obras en francés, es opere en italiano, obres en catalán, obras en español y obras en portugués. Más sencillito. Pero en francés es œuvre. Exacto. Y otra palabrita con esa letra que es muy conocida es œuf, que es huevo. Como es en inglés, parecido. Sí, pero es distinta. Y que en italiano es uovo. Esa O es uo en italiano. En catalán huevo en español y ovo en portugués. Hay distintas en francés esa E puede ser UO, puede ser UE o puede ser O. Y ahí se nos pone un poquito más difícil. Lo que pasa es que esto funciona cuando uno va haciendo ejercicios, va repitiendo, va viendo distintas palabras, y ya cuando lo ves 1, 2 veces, 3, 4, 5, 10, ya después te acostumbras a pensar cuál puede ser el equivalente y a sacar la palabra siempre en contexto. No nos olvidemos, porque dijimos comprensión, los primeros capítulos que hablamos, los primeros episodios, es una comprensión global. Entonces necesitamos ¿de qué? Del contexto, porque si te empiezo a tirar palabras así, en algunas puede funcionar, claro, pero en muchas no funciona, sino que funciona con el contexto. Así es. Bueno, hoy día tú has sido la
la comunicadora oficial, todo calladito. Calladito, Sí, bueno, porque, no te acordás nada. porque, porque es una clase nueva y la primera vez que he escuchado varias palabras que nunca había escuchado, la verdad, de estos tipos de acentos. Es la primera vez. Así que yo hoy día voy a decir la frase. Gracias a las lenguas estamos en nuestra casa en cualquier lugar. Edmund de Wolf. Obviamente tú la has preparado, nuestra amiga Marcela preparó la frase. Pero él es un artista inglés que, bueno, que ha dado mucho en lo que es el arte. ¿No? Es conocido por sus instalaciones a gran escala de vasijas de porcelana, a menudo creadas en respuestas a colecciones. La frase del día, ¿no? Con este artista. Gracias a las lenguas estamos en nuestra casa en cualquier lugar. Edmund de Wolf. Bien, en cualquier lugar si conocemos la lengua, porque si no... Pues si me tiran en Turquía y no sé la lengua, no me voy a sentir muy en mi casa. Así es. Y para eso necesitamos contactarnos con nuestra amiga Marcela Calabia. De todas maneras, vuelvo a repetir, dejo el enlace de la página web Español a tu ritmo para que se puedan contactar con Marcela. Y nos esperamos para el próximo episodio. Tus últimas palabras, Marcela. Bueno, nada, que traten de practicar un poco, porque si no se pone en práctica, no, es como que uno no ve el avance. Yo los invito a tomar cualquier texto y a tratar de reconocer un poquito lo que vamos viendo cada episodio. Listo, muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao, chao. A vos, chao, chao.